¿Cómo están? Espero que bien, que hayan podido mandar sus actividades. Comencemos una nueva clase. Vayan a buscar sus materiales, libro, cuaderno y lápices. Comencemos. Hola chiquillos, ¿cómo están mis queridos estudiantes de séptimo básico? Hoy día vamos a hacer una clase diferente, ¿ya? Vamos a hacer un repaso de lo que hemos trabajado hasta ahora. Así que les voy a pedir que tomen su cuaderno y su lápiz. Es importante que tomen apuntes y que trabajemos como que estuviéramos en el colegio. Por lo tanto, hoy día estamos a 20 de mayo, ¿cierto? 20 del 05 del 2020. ¿Ya? 20 de mayo para que lo escriban en su cuaderno. Vamos a escribir el objetivo de la clase de hoy. Objetivo. ¿Ya? El objetivo de la clase de hoy es comparar la forma de vida de los primeros homínidos entre el Paleolítico y Neolítico. Ya chiquillos, entonces, comparar la forma de vida de los primeros homínidos entre el Paleolítico y el Neolítico. El pilar de la clase de hoy día va a ser, ¿cuál creen ustedes? Autonomía, creatividad, conciencia social, un poco de todo, chiquillos. Ya nos vamos a quedar con conciencia social. Muy bien, entonces en nuestro cuaderno tenemos la fecha, el objetivo y el pilar. Como les decía, es muy importante que vayamos escribiendo en nuestro cuaderno, que vayamos tomando apuntes, que estemos como que estuviéramos en el colegio. Ya yo sé que quizás es difícil, pero hay que ponerle mucho ánimo a esto. Ya chiquillos, hasta ahora hemos estado trabajando la evolución del hombre, ¿cierto? Las características de los primeros homínidos, cómo se comportaba el Australopithecus, cómo se comportaba el Homo habilis, el Homo erectus, el hombre de Neandertal y el Homo sapiens. Y a partir de la clase pasada ya nos quedamos con el Homo sapiens, ¿ya? Comenzamos a aprender sobre el poblamiento americano, cómo el hombre se había trasladado, ¿cierto? Estas rutas de desplazamiento. Y nos quedamos con la ruta del estrecho de Bering. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con las características de este paso entre el paleolítico y el neolítico, ¿ya? Hace tiempo atrás, cuando yo estaba hace años atrás en séptimo básico, cuando veíamos esta materia, siempre lo contaba de la misma forma. Esto ha ido cambiando. Cuando uno se pone a investigar, cuando uno empieza a leer, empieza a aprender otras teorías, ¿ya? Hace muchos años atrás yo le contaba a los estudiantes que estos hombres homínidos que eran nómadas van a andar buscando un lugar donde habitar, un lugar donde asentarse, ¿ya? Cuando de repente, de la nada, se van a dar cuenta que cuando vuelven a un lugar, parece que va a haber una planta. Entonces yo les contaba a mis estudiantes que probablemente estos hombres cuando iban caminando de un lugar a otro, quizás en los pies llevaban quizás semillas, quizás los animales llevaban semillas en la planta de los pies y quizás por eso estas semillas se habían como enterrado en la tierra y cuando ellos volvieron probablemente por eso después habría aparecido una planta, ¿ya? Cuando el homínido se da cuenta de que hay una planta, obviamente, chiquillos, que hay todo un proceso mental. Quizá en un comienzo no van a entender qué es esto, porque crece una planta, pero con el tiempo van a empezar a hablar de la domesticación de las plantas,
Domesticación, anótenlo en su cuaderno. Ya, chiquillos, la domesticación. Y esto va a dar paso al periodo del Neolítico. Neolítico. ¿Qué significa? De piedra nueva. Ya, chiquillos, por lo tanto, este periodo va a ser tremendamente importante para estos homínidos. El descubrimiento de la agricultura lo vamos a analizar hoy día. ¿Ya, chiquillos? Así que vamos a pasar de una época a otra y van a empezar a suceder muchos cambios. Esto también les decía a mis estudiantes que es como cuando formamos estas piezas de dominó, ¿cierto? Muy grandes, se cae una y empiezan a caerse todas. Así va a ocurrir con el descubrimiento de la agricultura. No vamos a decir que la vida va a cambiar completamente para mejor, pero sí va a ir cambiando. Vamos a ir a ver un video que nos muestra las características del Neolítico y volvemos. ¿Ya, chiquillos? Vamos, ánimo. La nieve se aleja cada vez más y la vegetación va a invadir todas las regiones. Los grandes animales dejaron libre la comarca. No tires esas semillas al suelo. Oh, ¿qué pasa? Así fue que nació la agricultura. Vean esto. Oh. Los métodos se modernizan. Bien, bien. Pero qué buena idea. Y llegamos a la agricultura mecanizada. Los siglos pasan y la edad media de la piedra o mesolítica deja su lugar al neolítico, la edad de la piedra pulida. ¡Vienen a robarse nuestra cosecha! Espera que los atrapemos. Se construyen bardas, casas y los caseríos crecen. Allá, pero ¿qué pasa? Van a terminar, sí. Mientras que Europa vive todavía su prehistoria. En Karnak, en Bretaña, se erigen megalitos tan grandes que se pierden de vista. Grandes civilizaciones iluminan el Medio Oriente
y Asia. Remontemos el curso de los siglos. 5000 años antes de Cristo. Mesopotamia, donde florecen ciudades importantes. Yarno en Irak. Jericó en Palestina. Más allá en Turquía, Çatalhöyük. Su cultura ha evolucionado y las aleaciones de metal ya se han practicado. Pero es sobre todo a lo largo de los ríos fértiles donde van a florecer las primeras civilizaciones, sobre el Indo, Mohenjo-Daro. Qué largo es ese camino, qué largo. ¡Ah! ¡Al fin llegamos! Pero valió la pena. No me van a creer, amigos, pero mis ojos han visto maravillas. La ciudad de Mohenjo-Daro está rodeada por murallas increíblemente altas. Casas confortables, a veces de 2 pisos, bordean anchas avenidas. Las mujeres llevan en el cuello collares espléndidos y también brazaletes en los tobillos. Y las calzadas están recubiertas de asfalto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh, oh! No está mal, Y además vi una carreta con ruedas. Sí, con ruedas. ¿Una carreta con ruedas? Brazaletes en los tobillos. ¿Collares de cuello? ¿No sabe lo que dice? Nosotros te creemos, maestro, y nos gustaría descubrir el mundo contigo. Mañana partiremos hacia otros países, por ese lado. ¡Se van! Entonces sobrevino una gran tormenta. Y la lluvia comenzó a caer durante días y días. Después se desencadenó un flujo como jamás se había visto. La calma regresó y los hombres retornaron al trabajo de irrigación. Desgraciadamente no hay ninguna organización entre ellos. Cada quien trabaja para sí. La primera escritura del hombre, los pictogramas. El maestro utiliza arcilla para grabar sobre las tablillas la historia de ese gran cataclismo que se denominará más tarde el diluvio. Y el desastre volverá una vez y otra vez más.
trabajaremos juntos. Debemos comunicar todos los canales y los diques contra los desbordamientos del río. Tenemos que estar unidos. Estar unidos, pero eso está contra lo establecido. Pero ¿por qué discutir? De todas maneras, todo eso no servirá para nada. En primer lugar, ¿por qué se mete ese? En primer lugar, no se meta. A usted no le importa y no se meta, sino que... ¿Eh? Si no, vamos a perder el tiempo discutiendo mientras que el trabajo aguarda. Miren a esos pobres, van a trabajar otra vez en balde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tengan paciencia. Vamos a trabajar juntos para cavar canales profundos que van a juntarse a fin de que pueda circular el agua por allí. Luego tendremos que levantar altos diques que van a protegernos contra... Los primeros trabajos colectivos, grupos dispersos consagrados a un trabajo común, el alba de la sociedad civilizada. Trabajen más rápido, no sean flojos. Vamos, trabajen allá. ¿O quieres tener problemas conmigo? El agua no tardará en llegar. Pónganse a cubierto. Ahí viene. ¿Eh? ¡Maldita sea! ¿Y yo qué se creen? Ahora verán quién es el más fuerte aquí. El río domesticado trajo la fertilidad, la prosperidad, la paz. Pero era demasiado bueno para durar. Yo soy el más fuerte. Y esto va a continuar así durante siglos. Ya, chiquillos, ¿qué pudieron descubrir en el video? Cambios que se van sucediendo. Eso es muy importante que nos quede súper claro. Ya hemos visto varios cambios, ¿cierto? Entre los tipos de homínidos, cómo se van a ir relacionando con el medio. Sabemos que hay cambios biológicos, sabemos que hay cambios culturales, pero aparte hay otros cambios, ya que es importante. Como les decía, todo va a ir cayendo como un juego de dominó. Entonces va a comenzar la época del Neolítico, que significa Edad Nueva, donde van a empezar a suceder estos cambios. ¿Qué cambios preguntarán ustedes? Vamos a ver. Entonces, en la época del Neolítico, ya vamos a ir escribiendo en nuestro cuaderno, ¿cierto? Neolítico. Ya, van a empezar, por ejemplo, y esto va a ser otro gran cambio, el hombre con el tiempo, chiquillos, no piensen que esto de un día para otro, por favor, se va a convertir en sedentario. Sedentario, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que con el tiempo va a dejar de ser nómada y se va a establecer en un lugar. Y obviamente que eso va a ir trayendo muchos otros cambios. Parece que la palabra de hoy día es el cambio, ¿ya? Y esto que se va a convertir en sedentario, va a empezar a domesticar animales. Domesticación. Ya, el otro día hacíamos un jueguito, no sé si lo recuerdan, con la domesticación de los gatos, ¿cierto? Va a empezar a domesticar a muchos animales, al perro, por ejemplo, ¿ya? Va a empezar a domesticarlos, por lo tanto estos animales van a vivir con ellos,
y va a ser en el futuro lo que conocemos hoy día nuestra relación con los animales. ¿Ya? También va a empezar a domesticar la agricultura, aunque hay algunos que se preguntan, ¿quién domestica a quién? ¿Es el hombre el que domestica la agricultura o la agricultura domestica al hombre? Después les voy a leer un texto para que analicemos eso, ¿ya? Entonces ahora van a vivir en aldeas. Habitan aldeas. Van a habitar aldeas, ¿ya, chiquillos? Van a empezar a construir, por ejemplo, si este fuera el lugar donde viven los primeros homínidos, van a empezar a hacer unas rejas, por ejemplo, ¿ya? Van a empezar a tener un espacio para los animales, van a empezar a tener otro espacio para donde vivir, ¿ya, chiquillos? Otro cambio comienza la especialización del trabajo. Especialización. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora van a dividir el trabajo de una manera mucho más especializada. Ya no es necesario que unos cacen y otros recolecten. Ahora van a empezar, por ejemplo, a aparecer las personas que hacen cerámica, alfarería, van a empezar los que están dedicados a cultivar, los que están dedicados a estar con los animales, los que van a empezar... ¿Se dan cuenta que son muchos cambios? Van a empezar a aparecer los sacerdotes, los que se van a conectar con la naturaleza, como los chamanes, ¿ya? Va a haber más tiempo de ocio, eso también es importante. ¿Qué es el ocio? El ocio es el tiempo libre, ¿ya? Hoy día en la actualidad, lamentablemente, no sabemos ocupar este tiempo libre, ¿cierto? Porque cuando tenemos tiempo libre nos sentamos a mirar el teléfono y eso en realidad no nos sirve de nada. ¿Ya? ¿Por qué no nos sirve? Porque no creamos algo nuevo. En cambio, en esa época, cuando no había tecnología, no había teléfono, el tiempo de ocio era dedicado para crear, para pensar, para observar. Por eso, chiquillos, cuando veamos los egipcios, a Mesopotamia, nos vamos a dar cuenta de que ellos fueron creando cosas, como el primer calendario, como el sistema de escritura, como las pirámides. Probablemente si hubiera habido celular en esa época, no sé si hubieran creado las pirámides como las conocemos nosotros, ¿ya? Entonces va a empezar una serie de cambios que van a transformar la vida del hombre, ¿ya? Va a cambiar la alimentación, por ejemplo, también, si es que lo quieren escribir, ¿ya? Todo va a cambiar. Como les decía en un principio, no se sabe si es para bien o para mal, ¿ya? Hay un libro que la otra vez les recomendé. Aquí está mi amigo, permiso. ¿Ya? Este libro se llama De animales a dioses y hay una parte del libro que aparece que en realidad este cambio habría sido importante, obviamente, pero que no es como uno lo piensa, o que antiguamente se decía que gracias a la agricultura el ser humano va a cambiar para mejor completamente, ¿ya? Por ejemplo, aquí se señala que los entendidos proclamaban antaño que la revolución agrícola fue un gran salto adelante para la humanidad. Contaban un relato de progreso animado. Antiguamente se decía como que la agricultura había sido el salto de la humanidad. Pero este relato, según el libro, sería una fantasía, que no hay ninguna prueba de que las personas se hayan hecho más inteligentes, por ejemplo, con el tiempo. Lo que sí que señala este libro es que fueron las plantas las que domesticaron al hombre y no al revés. Por ejemplo, aquí señala que el cultivo del trigo es tremendamente desgastante, a diferencia, por ejemplo, de ir a cazar un animal, que también es desgastante, el cultivo del trigo parecería más desgastante. Aquí dice, por ejemplo, que desde la salida del sol hasta la puesta del sol había que cuidar las plantas del trigo. Por ejemplo, aquí dice, al trigo no le gusta compartir su espacio, el agua, los nutrientes, de modo que los hombres tenían que eliminar las hierbas que habían alrededor del trigo. Cuando el trigo se enfermaba, había que estar atento a los gusanos, por ejemplo. Cuando el trigo se hallaba indefenso, había que vigilarlo, había que protegerlo.
Cuando el trigo estaba sediento había que trasladarle agua, ¿cierto? Por lo tanto, aquí dice que para el Homo sapiens no fue fácil la agricultura. Ya, de acuerdo a todo lo que yo he estudiado, les podría decir que en realidad la agricultura es una revolución, es un cambio, porque empiezan a suceder muchas otras cosas. Gracias a la agricultura después van a empezar a crearse las primeras civilizaciones, pero también nuestro pilar hoy día, ya lo borré, pero nuestro pilar era la conciencia social, pero también nos queda preguntarnos si fue positivo o negativo para la naturaleza. Finalmente, desde la época del Neolítico es que se empieza a cambiar la geografía para mi beneficio. O sea, empiezo a quemar, por ejemplo, bosques para construir una ciudad. Se van a empezar a construir ciudades y con el tiempo van a empezar a crearse las primeras civilizaciones. Por lo tanto, chiquillos, el paso del Paleolítico al Neolítico es un cambio importante, es un gran paso, no sabemos si el más grande de la historia, pero sí es un gran paso, y por eso se habla de la revolución neolítica, porque van a empezar a suceder muchos cambios. Por ejemplo, se transforma en sedentario, domestican animales, habitan aldeas, se especializan las tareas, tiempo de ocio, empiezan a nacer los sacerdotes y con el tiempo va a empezar a nacer también la estratificación social, que es la pirámide social. Y eso en realidad no sabemos si es muy bueno, ¿cierto? Porque en toda pirámide social están los que tienen el poder absoluto y están los esclavos, ¿cierto? Entonces, el objetivo de hoy día, que tenía que ver con comparar la forma de vida, lo hemos logrado. La vida en el Paleolítico era muy distinta a la vida del Neolítico. En el Paleolítico recuerden que cazaban, vivían donde sea, ¿cierto? O utilizaban el fuego, pero ya en el Neolítico es una vida mucho más evolucionada, ¿ya? Donde ya habitan aldeas, ¿cierto? Y todos estos cambios que van sucediéndose. Ya, chiquillos, les voy a dejar unas preguntas, así que espero que las puedan responder. Cualquier duda, por favor, escríbanme vía Google Classroom. Espero que esta clase les haya gustado. La próxima semana ya comenzamos con las primeras civilizaciones: Egipto, Mesopotamia, China, India. Ya, chiquillos, nos vemos, los quiero mucho y ojalá nos veamos pronto.